Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a meditar la palabra del Señor en el versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos en esta oportunidad a hablar del tema la venida del Mesías. La Biblia nos enseña y las profecías del Antiguo Testamento hablan acerca del advenimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento nunca fue revelado el nombre de nuestro Dios hasta la manifestación de nuestro Dios en carne en el Nuevo Testamento. Hablamos de Mateo capítulo 1, versículo 21, donde la Biblia dice que ese niño que iba a nacer iba a llamarse Jesús, y Jesús significa Salvador. Cuando hablamos del Antiguo Testamento existen demasiadas profecías que hablan acerca de la manifestación o de la venida del Mesías. Cuando hablamos de la venida del Mesías no hablamos de un tiempo que va a suceder, sino un tiempo que sucedió. Quiero explicarle y que eso quede muy claro, porque eso ya sucedió, pero el Mesías viene por segunda vez cuando la iglesia sea trasladada a los cielos y nosotros estemos con el Señor durante 7 años en las bodas del Cordero. La segunda venida del Señor será con sus ángeles y por supuesto con la iglesia. Ahora, pero antes de eso, existen diversidad de profecías, empezando desde Génesis capítulo 3, verso 15, donde se encuentra la primera profecía, donde Dios iba a venir a esta tierra y se iba a dar a conocer en carne y se iba a manifestar en carne. Muchas de esas profecías las menciona la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios mismo vendría y nos salvaría. También dice la palabra del Señor que Él mismo vendría y daría a conocer un nombre. Él mismo vendría y vendría a recompensar y a redimir a la nación de Israel. Dios en su misericordia, dice la Biblia, que se manifestó, se manifestó y se dio a conocer en un velo de carne, y este velo de carne fue nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento existían ciertas dificultades donde ocurrieron con el pueblo de Israel. Y hablando de esas profecías, la palabra del Señor nos enseña que Dios mismo iba a venir y los iba a salvar. Pero en el Antiguo Testamento, Dios en Éxodo capítulo 3, verso 13, nos enseña la palabra del Señor que Dios reveló y dio a conocer su nombre. Pero dice la Biblia que en el tiempo que el pueblo de Israel conoció a nuestro Dios y conoció el nombre, empezaron a olvidarse de ese nombre y empezaron a mezclarse con adoración a ídolos, y todo eso hizo que la gente olvidara el nombre de Dios y que al mismo tiempo también un grupo de personas tuviera reverencia y respeto por el nombre de Dios y decidieron no usarlo para no utilizar el nombre de Dios en vano. Pero pasaron todas las profecías y llegó el momento donde las profecías se cumplieron, y todas las profecías se cumplieron y fueron apegadas a nuestro Señor Jesucristo, donde aparece nuestro Señor como el sol de justicia, aparece nuestro Señor como el Cordero, aparece nuestro Señor como el Redentor, aparecen todas las profecías. Pero hay un énfasis bien interesante respecto a la nación de Israel. La nación de Israel, a pesar de que conocían la Torá, que conocían el Tanakh, que conocían las Escrituras, conocían perfectamente el Antiguo Testamento, decidieron no creer en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y las razones fueron muchas. Vamos a mencionar algunas. La primera es que ellos consideraban que el Mesías debía ser una persona de gran importancia en el sistema político y en el sistema económico. Ese es un punto bien determinante. El siguiente punto es que los judíos no aceptan que nuestro Señor Jesucristo naciera de María, y ellos dicen, en realidad una mujer virgen
no puede concebir y no puede tener un hijo. En el pensamiento de ellos no cabe, y aún la Biblia en Isaías capítulo 7, versículo 14, ellos tienen su propia traducción para poder argumentar esta situación diciendo que no es posible este milagro en el caso de nuestro Señor Jesús. Y lo otro que menciona también la palabra del Señor, que es parte de lo que dicen los judíos, es que Jesús, por ser hijo de fornicación, no lo aceptaron. ¿En qué sentido? Para los judíos, Jesús es considerado un hijo de fornicación porque a un hombre que estaba ciego le dijeron: nosotros sabemos que Jesús es hijo de fornicación y que ha nacido en fornicación. Porque hay un punto bien interesante, y esto podría causar polémica y conformidad también en algunos cristianos, pero quiero ser claro y muy enfático en este punto muy determinante. Porque cuando Jesús nació, José y María no se habían casado. Ellos estaban en la etapa de poder casarse, hablamos del noviazgo. Ellos estaban en esa situación y Jesús nace y no se habían casado. Por ende, no significa que Jesús fuera hijo de José en el sentido literal, sino que era, en este caso sería padrastro José. Pero para la gente no fue considerado de esta manera, sino que lo consideraron literalmente a Jesús como hijo de José. Entonces, todas estas cosas no permitieron que la gente creyera que Jesús era el Mesías. Y debido a eso, ocurrió un sistema de situaciones que ha afectado tanto la credibilidad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero en dos ocasiones, solamente en dos ocasiones, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo diciendo que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Y en esta oportunidad lo encontramos en Juan capítulo 4, cuando la mujer le dice al Señor Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahora Jesús le dice en Juan 4, 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vea qué interesante, qué relevante y qué maravilloso es esto, que Jesús pudo declararle a esta mujer que Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el que estaban esperando durante muchísimo tiempo para la redención del pueblo de Israel. Durante mucho tiempo habían esperado, y ahora Jesús se lo dice a una mujer. Y esta mujer, no solamente por el hecho de ser mujer, sino que tenía una situación que ella era de Samaria. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban por las divisiones que surgieron en el Antiguo Testamento, donde se partieron las tribus, donde 10 tribus hicieron el reino del norte y 2 tribus hicieron el reino del sur. Hubo esta dificultad entre ellos y empezaron a odiarse, porque el reino del norte se mezcló con los gentiles, y en esa mezcla de gentiles aparecen los samaritanos, y entre los samaritanos y los judíos había esa discrepancia de pensamientos, y había un odio, un rencor, a tal punto que ellos no podían ni verse. Ahora el Señor Jesús está hablando primero con una mujer samaritana, segundo hablando de la nacionalidad y de este pueblo samaritano, pero segundo está hablando con una mujer, cosa que no era permitido para un hombre hablar con una mujer sin una situación que debía de convocarse de una manera diferente. Pero Él está hablando con una mujer, y a una mujer samaritana ahora le dice que Él es el Cristo, y ahora le menciona que Él es el Mesías. Ahora, ¿qué importancia hay en esto? Vea lo importante que es, porque cuando Jesucristo está a punto de ascender a los cielos, le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás tu reino en este tiempo? Y el Señor les dice: no les conviene a ustedes saber los tiempos y los sazones en las cuales el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, dentro del propósito y el plan de salvación, nuestro Dios escoge a los samaritanos para revelarles también la salvación. Ahora, conocemos la historia de esta mujer que recibe la palabra del Señor, recibe con gozo esta palabra, y lo anteriormente dicho por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo, le dice: manda llamar a tu marido, y él le dice: no tengo marido. Y ahora le dice el Señor: bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido, y el que ahora tienes no es tu marido.
hay muchas situaciones, hay dos explicaciones para esta situación. El primero es que algunas personas atribuyen que no eran maridos literales, porque si fueran maridos literales, esta mujer hubiera muerto también a piedra porque mantenían las ciertas costumbres de los judíos. Entonces, consideran que no era eso y la traducción de esa frase marido lo atribuyen que ella tenía demasiados dioses. Podríamos suponer que tal vez sí. Y la otra explicación también es que eran maridos literales. Ahora, pero la situación es que esta mujer estaba en una situación de pecado. Fuera que sean ídolos, fuera que sean personas, estaba en una situación de pecado y ahora el Señor le dice, el que ahora tienes no es tuyo. Pero lo importante es que esta mujer sabía y comprendía la importancia de la salvación, porque dice la palabra del Señor, a nosotros se nos ha enseñado que aquí en el monte debemos de adorar, pero los judíos dicen que allá en el templo se debe de adorar. Y ahora le dice el Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Indiscutiblemente la salvación viene por parte de la nación judía. Eso no podemos discutirlo porque nuestro Señor Jesucristo venía de Belén de Judea. Y por ser de Belén de Judea, la salvación vino principalmente de los judíos. Ahora, dice la Biblia algo bien hermoso, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Un adorador no es una persona que canta. Eso es un cantante. Aún en el mundo secular hay gente que canta y no por eso son adoradores. Un verdadero adorador es un estilo de vida. Cuando hablamos de un adorador es un estilo de vida que agrada a Dios. Eso es un adorador. No una persona que canta cánticos de adoración, sino una persona que tiene un estilo de vida que agrada a Dios, que adora a Dios, que exalta y que venera a Dios. Y ahora dice la Biblia que Él anda buscando ese tipo de personas que tengan un estilo de vida que agrade a Dios. Y ahora le dice el Señor a esta mujer, y aquí le da dos verdades muy relevantes, y la primera es, y le dice a esta mujer, Dios es espíritu. Ahora, es bien interesante esto, porque esto tiene muchísima explicación también para poder hablar de esta situación y de este punto. Lo primero es que le dice, Dios es espíritu, y sabemos que Lucas 24:39 dice que un espíritu no tiene carne ni hueso. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque muchas personas atribuyen que Dios es la primera persona de una Trinidad, Jesús es la segunda y el Espíritu Santo es una tercera persona. Ahora Jesús dice que Dios es persona, y si la gente dice que Dios es persona, entonces el Señor dice que Dios es espíritu. Entonces se contradice lo que la gente enseña a lo que Jesús dice, porque Jesús dijo Dios es espíritu. Y ahora dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora la mujer en esta situación le dice a nuestro Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ahora, vea dos cosas importantes. Mesías, cuando hablamos del Mesías es el que había de venir, y el Cristo es el ungido, el Cristo es el sacrificio, el Cristo es la humanidad. Pero el Mesías es el enviado, y ahora le dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ahora Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Le estaba diciendo a esta mujer, mira, si tú no me crees a mí, o no crees a la palabra, o no crees en la realidad que está sucediendo, te lo voy a declarar, yo soy el que habla contigo. Y ahora sucede algo hermoso, sucede algo precioso con esta mujer. Entonces dice la Biblia que vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer, y sin embargo ninguno dijo qué preguntas o que hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús le acababa de decir que él era el Cristo, y ahora la mujer le hace la pregunta y declara una verdad con una pregunta a los samaritanos diciéndole, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciéndole, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En este punto el Señor estaba con una necesidad física, hablando de la sed, y al mismo tiempo tenía hambre. No vamos a descartar eso, pero ahora le dicen los discípulos, Rabí, come, maestro, come. Entonces le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Preguntando esta situación, ellos conjeturaron entre sí, diciendo, ¿alguien le ha traído algo de comer? ¿Alguien le ha proporcionado comida? Y pudieron suponer muchas cosas. Pero en realidad, cuando les dice que tenía algo de comer, es porque había una hambre y una sed de aquellas personas que todavía no le habían conocido. Ahora, ¿por qué Jesús le declara a una mujer samaritana? ¿Por qué le declara a una mujer que era el odio de los judíos que él era el Mesías? Porque si no se lo declaraba Jesús, ¿quién se lo iba a declarar? Si no se lo decía Jesús, ¿quién se lo iba a decir a esta mujer? Porque los judíos y los samaritanos se odiaban entre sí. Ahora, era necesario que el Mesías se lo dijera para que esta mujer samaritana se encargara de decírselo a su misma gente y que esta misma gente se convirtiera posteriormente al Evangelio. Ahora dice la Biblia, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega, para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he dicho, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron, y vosotros habréis entrado con sus labradores. Ahora, eso es lo que el Señor, la enseñanza que les está dando nuestro Señor a los discípulos. Pero aquí regresa el párrafo con la mujer samaritana. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Vean la frase, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahora, cuando hablamos de la explicación bíblica y hablamos de la numerología bíblica, esto es bien importante, porque dice que se quedó 2 días. Y hablamos de ese si hablamos de ese término en el punto profético y bíblico, hay mucho de qué hablar. Pero se quedó con ellos allí 2 días. Y ahora dice la palabra del Señor que ellos creyeron. ¿Fue necesario que Jesús se lo dijera? Era necesario para que ellos entendieran que si no era de esa forma, no se podía. Ahora, quiero ir más adelante y quiero concluir con esto. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 1, verso 8, que Jesús les dijo que recibirían poder y que debían ir a Samaria a compartir el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. A Samaria el Evangelio ya había llegado porque Jesús mismo fue y se encargó de declarar y predicar la palabra directamente a esta mujer, y muchos creyeron, y de los que creyeron puedo suponer que ya había un grupo que creció. Pero en Hechos 1:8 les dice esta verdad. Después menciona la palabra del Señor que la iglesia empieza a sufrir una persecución, y esta persecución venía por parte de Saulo. Saulo era perseguidor de los cristianos, y esta persecución hizo que todos los discípulos de nuestro Señor se dispersaran por diferentes lugares. Y entre esa dispersión de los discípulos está un hombre llamado Felipe. Y Felipe se va hasta Samaria, donde ya el Evangelio había llegado por medio de nuestro Señor Jesús. Y en Samaria ocurre algo impresionante. Empiezan a bautizarse hombres y empiezan a bautizarse mujeres, y hasta un brujo se bautizó. Con la diferencia de que este brujo solo se bautizó, pero no se arrepintió, lo cual recibió un castigo después. Pero el Evangelio llegó. Ahora Felipe le dice a la gente, miren, llamemos a Pedro y llamemos a Juan para que ellos vengan y que oren por ustedes y que reciban el Espíritu Santo. Porque no solamente es el bautismo, sino que también es necesario e indiscutible el Espíritu Santo. El bautismo en agua en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo, las dos cosas van de la mano. Cuando usted lee una cosa en la Biblia, cuando usted lee el bautismo, se da cuenta que inmediatamente el Espíritu Santo está ligado a esta situación. El bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo. Esto necesitaba la gente de Samaria para creer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero en la mentalidad de los judíos siempre había aquella situación que decían, bueno, entendemos el Evangelio, conocemos el Evangelio, ahora hemos conocido al Mesías, sabemos quién es el Mesías, pero tenemos un problema. Esta gente no podemos llevarnos entre ellos.
Y ahora el Señor hace que un hombre ortodoxo, en este caso ortodoxo de pensamiento, llamado Pedro, lo hace que vaya a predicarle a un gentil. Y ahora predicándole a este hombre llamado gentil, declara Pedro las siguientes palabras: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo quiero terminar esta situación y esta enseñanza? Diciéndole a usted, mi estimado amigo y hermano, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que la salvación es universal. La salvación es para todo aquel que quiera creer en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que quiere entregar su vida y recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el nombre de Jesús, creer en el único y verdadero Dios y obtener el perdón de pecados. ¿Cómo se obtiene? Acercándose a Dios, buscando de la presencia del Señor, confesándole todos los pecados a Él y permitiendo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea invocado sobre nuestra vida. Y entonces dice la palabra del Señor que recibiríamos la salvación, una garantía de vida eterna que solamente nuestro Señor Jesús puede ofrecer.